palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate otra vez en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pueden tomar asiento, hermanos. Y al principio del capítulo, ahora yo lo voy a leer solo, pero sí lo quiero leer porque dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada de desecharse si te toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar entonces en el estudio de esta mañana. ¿Cuántas veces ocupamos tiempo para los negocios de Dios? Estos negocios de Dios no producen riqueza material, pero sí riqueza espiritual y eterna. Los negocios de aquí producen riqueza material. Producen lo que usted necesita y a veces hasta más de lo que usted necesita. Pero ¿qué de los negocios de Dios? No quiere decir que Dios nos está diciendo que no nos ocupemos en las cosas que son de este mundo, que son necesarias para nosotros. Tenemos que trabajar, tenemos que velar por la familia, tenemos que tener un hogar. No es la voluntad de Dios que la gente no tenga un hogar. A veces vemos a mucha gente en la calle, pero hay que ver la razón por qué están en la calle. Muchos de ellos no se esfuerzan para nada, ¿verdad? Les gusta vivir en las misiones. Y no es que no sean buenas las misiones, todo eso está bien. Pero el hombre tiene una responsabilidad con su familia. Especialmente los hombres tienen una responsabilidad con su familia. Y no quiere decir que las mujeres que no tienen casa no puedan también ser responsables con las cosas necesarias en esta tierra. Pero otra vez, lo de aquí, los negocios de aquí, suplen lo material, pero no suplen lo espiritual. Así que nosotros debemos ocuparnos en los negocios de Dios. Comencemos, hermanos, en esta oportunidad por la lectura de la Biblia. ¿Cuántos leyeron la Biblia esta semana? ¿Cuántos capítulos leyeron? ¿Cuántos libros? Bueno, sí, es mucho, ¿verdad? Decir libros. Porque son 66 libros los que tiene la Biblia. Y son muchos más capítulos y muchos más versículos. Aquí dice a Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Y no está diciendo de las novelas. Tampoco está diciendo ocúpate en ver la televisión. Y no quiere decir que sea malo ver televisión. Todo tiene su tiempo. ¿Verdad que sí? Todo tiene su tiempo. Pero si dejamos
la lectura de la Biblia por las otras cosas, entonces estamos descuidando lo espiritual. De acuerdo a una encuesta hecha por el Layway Research, no sé si así se menciona, de 2019. Fíjese bien esta encuesta. La Biblia es el libro más vendido en el mundo. No obstante, las estadísticas muestran que los mundanos no leen la Biblia. Pueden tenerla en casa, pero no la leen. Pero los cristianos, aunque no todos, son pocos los que leen la Biblia. Y de acuerdo a esta encuesta, oiga bien lo que dice esta encuesta, 32% leen todos los días. 27% algunas veces en la semana. 12% una vez por semana. 11% alguna vez al mes. 5% una vez por mes. Y 12% rara vez o nunca. Es una crisis, ¿no? Pensar que tenemos las Biblias en casa, pero no la leemos. Tenemos una riqueza en casa, pero no la aprovechamos. Y me voy a enfocar en esto porque es importante. Mucho hemos estado hablando de esto, pero quiero insistir. Porque la insistencia puede ser que nos lleve a la práctica. ¿Sí? Nos lleve a la práctica. Lo mismo es la oración y son muchas cosas las que los cristianos debemos estar ocupados en los negocios de Dios. Entonces, esta encuesta es de Layway Research 2019. Juan Wesley dijo, no se puede ser un predicador profundo y tampoco un cristiano cabal sin leer mucho las Escrituras. Juan Wesley es el que fundó la iglesia metodista. Pablo es el padre espiritual de Timoteo. Y Timoteo fue instruido por su madre. ¿Cómo se llamaba su madre? Eunice. Y su abuela se llamaba Loida. Así lo dice la escritura. O sea que era un muchacho que fue instruido en las escrituras. Fue educado en la familia. Pero ya cuando llegó a joven, se encontró con Pablo. Y Pablo le habló y él aceptó. Y entonces él empezó un ministerio con Pablo. Por eso se dice que Timoteo tiene un padre espiritual y se llama Pablo. Luego de su primer encarcelamiento, Pablo volvió a visitar algunas iglesias, entre ellas Éfeso. Y dejó a Timoteo allí para arreglar algunos problemas de la iglesia en Éfeso. ¿Cuántos problemas no tienen las iglesias? Todos tenemos problemas, ¿no es cierto? Si usted dijera que aquí no hay problemas, mentiría. Hay problemas. Tal vez no a la situación de la doctrina, porque tenemos buena doctrina. Gracias a Dios tenemos buena doctrina. Aunque a veces hay ideas que debemos de desechar, ¿verdad? Y usted y yo tenemos la responsabilidad, usted tiene la responsabilidad de saber si lo que yo estoy enseñando o lo que yo estoy predicando es verdad o es mentira. Pero ¿cómo lo vas a ver? Escudriñando la palabra de Dios. Escudriñando las escrituras. Escudriñando es un poquito más que leer. Es estudiando las escrituras. Así que, hermanos, tenemos una seria responsabilidad nosotros y tenemos que
perseverar en esta práctica de leer las Escrituras. Para los cristianos de Éfeso, la ciudad era promotora del paganismo. Era todo un reto. Allí adoraban a la diosa Diana, llamada también Artemisa. La influencia de esa cultura afectaba a muchos creyentes. Y el mundo afecta a muchos creyentes. ¿Sí o no? Porque si no, aquí estuvieran. No están. Hay muchos que probablemente no esté la situación. A lo mejor trabajaron, a lo mejor llegaron tarde, cualquier cosa que pueda valer. Pero hay muchos que están en el mundo, no están aquí. Están en las cosas, en los negocios del mundo. Entonces quiere decir que el mundo afecta a la iglesia. Así como la iglesia de Éfeso, que era una ciudad pagana, que adoraban a Diana y que no solamente eso, sino que tenían otras cosas que no agradaban a Dios. Esto se metía dentro de los cristianos y causaba que se fueran al mundo. No es la voluntad de Dios que nosotros nos vayamos al mundo. La voluntad de Dios es que nosotros traigamos a la gente del mundo a la iglesia y que les enseñemos la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No que metamos al mundo o las ideas del mundo a la iglesia. Porque hay quienes traen muchas ideas del mundo y pues les gustaría implementarlas dentro de la iglesia. Y esa es la condición de la religiosidad católica. Que meten el mundo a la iglesia, las ideas del mundo, las tradiciones del mundo. La iglesia cristiana de Cristo debe permanecer en la sana doctrina, en la buena enseñanza, en la sana enseñanza de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? A esto le añadimos los falsos maestros, quienes promovían una conducta inmoral. Miren, una conducta, falsos maestros que se mezclaron dentro de la iglesia y querían también que fueran como los paganos. Y un cristiano no puede ser como un pagano. O es cristiano o es pagano. O somos o no somos. O pasamos o no pasamos. O seguimos adelante o volvemos hacia atrás. Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado voltea hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Nosotros siempre tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que poner la mano siempre en el volante. Cuando usted va en el carro, no deje el volante, ¿verdad? Porque si lo deja, unos 5 minutos y encuentra una curva, tiene problemas. Y revisa siempre su carro con los frenos, porque si no tiene frenos, lo mismo pasa. ¿Usted manejaría un carro sin frenos? ¿A sabiendas? ¿Verdad que no? Nosotros somos los responsables de ver cómo vamos en el camino. Si vamos torcidos o vamos derechos. Si vamos chuecos o nos enderezamos. Amén. Alaban a Dios. Pablo quería visitar Éfeso en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Mientras llegaba el momento, le escribe a Timoteo y le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es el consejo que le escribe a Timoteo.
porque no quería que él llegara a ser invadido también por los falsos maestros y desviado. Porque si bien era joven, y un joven necesita consejo. Todos nosotros, encontrándome yo como joven, necesitamos consejo. Yo todavía necesito consejo. Pero cuando era joven necesitaba más consejo todavía. Así que los jóvenes necesitan mucho consejo. Bendito sea el Señor, pero no del mundo, sino de los líderes espirituales. ¿Alaban a Dios? Entonces, al aconsejarle que tuviera cuidado de cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad, porque reconociendo que nosotros como pueblo, como gente, somos la iglesia. Este solamente es el santuario donde nosotros nos congregamos, y aunque le pongamos allá afuera una cruz, eso no quiere decir que esa es la iglesia. La iglesia somos los que entramos, los que venimos, los que nos reunimos, los que cantamos, los que escuchamos la palabra de Dios. Eso somos la iglesia. Y ese es el consejo para esta mañana. Escuchar bien, atender bien, poner atención, y luego de que hemos oído el mensaje, volver a leer allá afuera, allá en tu casa, en el carro, donde quiera que te encuentres, volver otra vez. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4. Y de posible, leer toda la carta. Que no son muchos capítulos. 6 capítulos. ¿Verdad? Es importante estudiar la palabra de Dios. Ya que tenemos la Biblia, miren, los chinos dicen que no tienen Biblias, por más que llevan Biblias, tienen que usar a veces páginas, se pasan una página. Y tienen que andar escondiéndose en iglesias clandestinas. Nosotros no tenemos que escondernos. Y la gente no le interesa. Mejor va y compra el periódico de los chismes. Aquellas no son buenas noticias, pero estas son buenas noticias. Alaban a Dios. Gloria al Señor para siempre. Entonces, ocúpate en las cosas espirituales. ¿Y cuáles son esas cosas en las cuales debemos ocuparnos? Primero, la palabra ocúpate quiere decir del griego prosejo, oiga bien, prestar atención, tener cautela, dedicarse. Y hay otra palabra también ahí que se llama agnosis, anagnosis, leer, quiere decir. Y hay otra palabra que se llama ananinosco. Es un poquito difícil el griego, hombre. Aprender de nuevo, es decir, seguir aprendiendo. Nunca el cristiano tiene que estar aprendiendo constantemente, continuamente. Amén. No desatenderse. Exhortación y enseñanza. No descuides. Le habló acerca de leer las escrituras y ocuparse en la exhortación y la enseñanza. En esta ocasión nos estamos ocupando nomás de la lectura. No descuides. Ameleo, esa es otra explicación. Hacer caso. No descuidarse, no desatenderse al don que Dios te ha dado. ¿Qué don Dios te ha dado? Porque algunos piensan que no tienen ningún don. Pero dentro de la iglesia todos tenemos dones. Y debemos ocuparlos para la gloria de Dios. No para creernos, porque hay quienes tienen dones y piensan que son los únicos, ¿no? No. Debemos ser humildes y usar esos dones para la gloria de Dios. ¿Es usted una persona sabia?
Es usted una persona que Dios le ha dado el don de exhortación, de la enseñanza. ¿Qué don Dios le ha dado? Porque a Timoteo dice, ocúpate en ese don que Dios te ha dado. Poner interés, cuidar en estas cosas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego hay otra frase que también quiere decir ten cuidado. Y esta me llamó la atención porque es espejo. ¿Y para qué sirve el espejo? Pues para mirarse, ¿no? A ver si tenemos manchas en la cara. ¿Cómo andamos? Y la Biblia es un espejo donde nosotros nos vemos a ver cómo estamos. Amén. Y esta palabra quiere decir prestar atención, atender con cuidado, aferrarse a la sana doctrina, porque dice, así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Alaban a Dios? Ocuparse en la lectura de las Escrituras es un mandamiento tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En muchas escrituras del Antiguo Testamento se enseña que se debe leer las Sagradas Escrituras. Como en el Nuevo Testamento. Pablo dijo 3 o 4 años antes en Efesios 5, 14 al 16 que aprovecharan bien el tiempo porque los días eran malos y que no seamos ociosos. Eso mandó decir Pablo a los efesios en una carta anterior o en un escrito anterior o con alguien. Los que descuidan la lectura descuidan también la vida espiritual. Oiga bien, Pablo dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que es comprometerse con Dios. ¿Cuántos están comprometidos? ¿Cuántos estamos comprometidos con Dios? Comprometidos quiere decir que debemos de cumplir con nuestras obligaciones. Cumplir con todo lo que Dios nos ha dado Dios nos está pidiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo dice en 2 Timoteo 1:6. Comprométete con Dios. Que avive el fuego de Dios que hay en Timoteo. Cuando dedicamos tiempo a la lectura, se muestra, fíjese bien, nuestro crecimiento en la fe y en la buena doctrina que hemos seguido. Ocuparse en la lectura es parte de la disciplina de un gimnasta. Te entrenas para la piedad en 1 Timoteo 4:7. Desechas las fábulas, las tradiciones y los cuentos y más. Tú tienes que saber qué es bueno y qué no es bueno. Qué es cuentos y qué es verdad. Bendito sea el Señor para siempre. Todas las disciplinas son importantes, pero nada reemplaza a la palabra de Dios, que es la leche y la carne espiritual. Quiero contarles una anécdota. Se dice que en Chicago había un pastor que tenía un perro. Y ese perro, siempre que comían, ahí estaba. Es muy común, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene mascotas. El perro está ahí al lado esperando a ver qué le dan. Y entonces le aventaba unas migajas y se las comía. Pero un día se le ocurrió aventarle un pedazo de bistec y nomás se le quedó mirando. Y no se lo comía porque pensaba que eso no era para él. Y decía el hermano Arnott
el pastor, decía, sí, hay muchos cristianos, solo se comen las migajas. El bistec no se lo come, porque es demasiado, según. Y la carne nutre, ¿verdad que sí? El alimento sólido es para los que han logrado madurez. Ya están pensando en la carne, ¿no les digo? Dejen de pensar en la carne por un momento, hombre. Gloria al Señor. Donald Whitney dijo, si usted desea ser transformado, si quiere ser más como Cristo, disciplínese en leer la Biblia. La lectura influencia el corazón y la fe del cristiano. Genera un impacto profundo en nuestras convicciones, pensamiento, decisiones, acciones en nuestra vida laboral, profesional, familiar, matrimonial. Esto es grande, esto abarca mucho. Y en la iglesia también. Todo cristiano que lee no regresa al mundo, avanza hacia adelante, no suelta el timón de su barco, aún en medio de la tempestad. Sabe que Cristo viaja en su barca. Cristo es el capitán de nuestra iglesia, de nuestra barca. Vamos seguros. Aleluya. Gloria a Dios. Pero usted tiene el timón de su vida espiritual. El pastor no puede andar con usted todo el tiempo. El diácono tampoco. ¿Ah? Imagínese que yo me propusiera andar con cada uno. No puedo. Usted tiene que ser responsable. Usted tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo. Dios le ha dado esa capacidad, esa inteligencia. Por eso el día del juicio no hay remedio, no hay excusa. Porque Dios le dio a usted inteligencia. El caballo rebuzna. No, el caballo relincha, ¿verdad? El burro rebuzna. El gallo canta. Pero nosotros no somos eso. A ellos se les privó de la inteligencia. Hay quienes dicen que los animales son inteligentes. ¿De dónde sacaron eso? No hay animales inteligentes. La inteligencia es algo que Dios nos dio con su soplo de vida. Nos traspasó su soplo de vida y nos dio todos los atributos de inteligencia. Amén. ¿Han visto ustedes? Bueno, hay gente, ¿verdad? Hay gente que entierra un perro, que entierra un caballo, que entierra un jumento. Pero regularmente los animales no tienen alma. Allí acabó todo, se murieron y se acabó. Dios no va a juzgarlos. Pero a ti, al ser humano, sí lo va a juzgar. A ti y a mí ya me juzgaron en la cruz del Calvario. Ya nos juzgaron. Cristo llevó nuestros pecados allí, así que esos pecados ya no cuentan. Y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. Pero si tú te mantienes en la sana doctrina, si tú te mantienes leyendo cada día las Escrituras, la iglesia de Berea era así. Todo el tiempo estaba leyendo. A ver si es cierto que no se equivoca el pastor. A ver si es cierto que el predicador dijo la verdad. Amén. Alaban a Dios. Gloria al Señor. Vamos a salir con una nueva mentalidad en esta ocasión. El que lee la palabra de Dios no regresa al mundo, avanza hacia adelante, no suelta el timón en medio de la tempestad. Sabe que Cristo viaja en su barca, que es la iglesia. Sabe que Cristo nunca lo dejará. Jesús tenía el hábito de leer en las sinagogas.
pero no nomás en las sinagogas. Él conocía todo lo que Dios le había mandado hacer, enseñar, predicar. ¿Qué dice San Mateo 28, 19 y 20? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. ¿Y qué más dice? Enseñando que guarden todas, diga todas. Aleluya, todas son muchas. No nomás una partecita. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Todos podemos si queremos. Ese es el asunto. Si no queremos, no lo hacemos. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 13:5. Casi no hemos leído, ¿verdad? Les estoy dando casi las citas de memoria, pero vamos a leer qué dice 2 Corintios 13:5. 13:5. ¿Qué dice? Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esa palabrita está dura. Está pesada, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. No tiene que venir el maestro, el predicador a examinarnos. Dios nos ha dado la capacidad de examinarnos nosotros mismos. Cuando se toma la Santa Cena, también examinaos unos a otros, para que no seamos condenados con el mundo, dice. Gloria al Señor, bendito sea el Señor para siempre. Así que, vamos a concluir. Todos nosotros, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Qué recuerdas de lo leído? ¿Recuerdas personajes, ciudades, exhortaciones, consejos, mandamientos, parábolas, alegorías y qué más? Muchas cosas más. Todo esto es alimento espiritual. ¿Cómo estás? ¿Bien alimentado o mal alimentado? Hoy comienza tu reto espiritual. Come bien y serás saludable y fuerte, listo para luchar. Porque si no, el mundo te va a traer, te va a llevar. Así que el consejo en esta hora es: leamos la palabra de Dios. ¿Cuándo? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y otra vez domingo. Tiene que haber una continua práctica de leer las Escrituras. Porque si las tienes y no las lees, no sabes nada de Dios, no conoces a Dios. El que no lee la Biblia no conoce a Dios, porque es la Biblia la que nos habla de Dios, la que nos revela a Dios, la que nos dice cómo es Dios, la que nos dice qué quiere Dios de nosotros. Es la Biblia. Así que a dejar la pereza, a dejar el descuido y a leer las Sagradas Escrituras. Y amigos que nos ven a través de las redes, también para ustedes es el mensaje. Si tienes Biblia, léela, estúdiala. Y esa misma Biblia te va a llevar a la iglesia. Esa misma Biblia te va a llevar a Cristo. Esa misma lectura de la Biblia te va a llevar a reconocer la necesidad de Dios. Así de